Queridos docentes, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Soy el profesor Deiki Benji Castro Rosas. En esta oportunidad aprenderemos las formas de atención a nuestros estudiantes según los escenarios de nuestras comunidades nativas. Tenemos dos escenarios educativos: escenarios con conectividad y escenarios sin conectividad. Los escenarios. Escenarios sin conectividad en nuestras comunidades nativas. Para ello, presento las orientaciones para la enseñanza y aprendizaje a distancia. Primero debemos entender, ¿qué es un escenario sin conectividad? Un escenario sin conectividad es cuando la comunidad donde habitan los estudiantes no cuentan con acceso a Internet, solamente la televisión, radio o un teléfono comunitario. Para ello, vamos a conocer los tres momentos: el antes, durante y después. En el primer momento, tendremos en cuenta lo siguiente. Ingresamos a la plataforma Aprendo en Casa para conocer y revisar su contenido. Otro aspecto es mantenernos atentos a la emisión de las sesiones de aprendizajes en los programas de la televisión o la radio. También es importante mantengamos una comunicación constante con los padres de familia o apoderados, dado que ellos deben involucrarse activamente. Luego, informamos a los estudiantes, padres de familia o apoderados de los horarios de la programación Aprendo en Casa, que serán emitidos por televisión o radio y deben ser comunicados oportunamente. También definimos los horarios para poder comunicarnos en el transcurso de los días y durante la semana con los estudiantes, padres de familia o apoderados, teniendo como objetivo la retroalimentación de la sesión realizada en el día. Por otra parte, los padres o apoderados habilitarán un espacio en el hogar para el aprendizaje de sus hijos. Y definiremos acuerdos mínimos para la comunicación con las y los estudiantes a través de los medios dispuestos por las familias. En el segundo momento, consideraremos aspectos muy importantes como son mantenernos atentos a los programas de Aprendo en Casa que son transmitidos en la televisión o radio para anotar algunas preguntas que podríamos realizar a los estudiantes. También mantenernos muy atentos a las posibilidades de apoyo a los estudiantes en las tareas o experiencias de aprendizajes propuestas en los programas de Aprendo en Casa emitidos por la televisión o radio. Otro aspecto: los padres de familia o apoderados deberán acompañar a sus hijos durante la emisión del programa Aprendo en Casa por la televisión o radio. Finalmente, en este segundo momento, los padres de familia, apoderados o estudiantes deberán anotar las dudas que tengan durante el desarrollo de la sesión de Aprendo en Casa, emitidas por la televisión o radio, para ser resuelta posteriormente por los docentes. En el tercer y último momento, los productos no tangibles deben ser guardadas en grabaciones de audio o fotografías de las actividades realizadas por los estudiantes. Estos productos o registros servirán como evidencias de aprendizaje. También
debemos ofrecer las pautas a los estudiantes o a los padres de familia para organizar portafolios en los que guardarán los productos que han elaborado después de las sesiones. Además, realizaremos preguntas y resolveremos las dudas de los estudiantes sobre la sesión de aprendizaje emitida durante la televisión o la radio. Retroalimentamos a los estudiantes de la sesión de aprendizaje emitida durante la televisión o la radio. Y, docentes, motivemos a nuestros estudiantes a seguir aprendiendo por este medio de la televisión o radio. Para concluir, invitemos a nuestros estudiantes a seguir participando de la siguiente sesión y les demostramos que estamos dispuestos a apoyarlos día a día en su aprendizaje. Docentes, estamos enfrentando un gran cambio en la educación intercultural bilingüe. Es un gran reto y una buena oportunidad para cada uno de nosotros. Dependerá de nuestro compromiso con nuestros estudiantes.